La mente humana es un universo lleno de misterios y sorpresas, capaz de desafiar nuestra comprensión de la realidad de formas asombrosas. En este vídeo, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las enfermedades mentales más raras y desconocidas. Estas condiciones, aunque poco comunes, nos ofrecen una visión única sobre los límites y el potencial del cerebro humano. Acompáñanos en este recorrido por testimonios impactantes, casos que parecen sacados de historias de ficción y situaciones que desafían la lógica. Descubriremos juntos cómo estas experiencias nos ayudan a entender mejor la complejidad de nuestra mente y nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente significa ser humano. Prepárate para un viaje lleno de sorpresas y asombro en cada paso. La mano alienígena. En Madrid, en el año 2010, una persona experimentó un fenómeno aterrador. Su mano izquierda parecía tener vida propia, moviéndose sin control, como si estuviera siendo dirigida por una fuerza externa. Este trastorno es conocido como el síndrome de la mano alienígena, en el que la persona pierde el control motor de una de sus extremidades, la cual actúa de forma autónoma. Recuerdo claramente el momento en que mi mano izquierda comenzó a moverse por su cuenta. Intenté detenerla, pero era como si alguien más la estuviera controlando. No podía explicarlo. Fue una sensación extraña, como si estuviera viendo mi mano desde fuera de mi cuerpo. Finalmente, me diagnosticaron con el síndrome de la mano alienígena, una rara afección neurológica. Con el tiempo y con terapia, aprendí a controlar mis movimientos, pero nunca olvidaré esa sensación de estar atrapado en mi propio cuerpo. Síndrome de Cotard. En Barcelona, en 2014, un hombre llegó al hospital convencido de que estaba muerto. Este trastorno, conocido como síndrome de Cotard, es una condición rara en la que las personas creen que han muerto, que no tienen órganos o que están desintegrándose, a pesar de que están completamente vivas. Un día me desperté y sentí que ya no existía. Creía que mi cuerpo se había descompuesto y que mi alma ya se había ido. No sentía dolor, solo vacío. Estaba convencido de que estaba muerto. Fui al hospital y me dijeron que padecía el síndrome de Cotard. Fue aterrador vivir en una realidad tan desconectada. Con tratamiento y apoyo psicológico, empecé a recuperar la conexión con mi cuerpo y mi vida. Trastorno de identidad disociativa. En Madrid, en 2016, una persona comenzó a tener lapsos de memoria y a actuar de manera completamente diferente, desarrollando varias identidades distintas. Este trastorno, conocido como trastorno de identidad disociativa, anteriormente conocido como personalidad múltiple, hace que una persona tenga dos o más identidades que controlan su comportamiento en diferentes momentos. Casos en América. Síndrome de la persona loca. En los Estados Unidos, en el año 2009, un hombre experimentó una sensación aterradora de ser perseguido y vigilado por todo el mundo, como si su mente estuviera atrapada en una prisión invisible. Este trastorno es conocido como el síndrome de la persona loca, en el que la persona desarrolla una paranoia extrema y delirante. Comencé a sentir que todo el mundo me observaba, como si mis pensamientos fueran leídos por otros. Nadie me entendía y mi mente se llenaba de miedo. Creía que las personas a mi alrededor me querían hacer daño. Sentía que estaba perdiendo el control y que mi realidad se desmoronaba. Fui diagnosticado con el síndrome de la persona loca, un trastorno raro que causa paranoia y delirios persistentes. Con la ayuda de los médicos, comencé a recuperar mi equilibrio, aunque las huellas de esos días de miedo nunca se borrarán por completo. Síndrome de Stendhal. En Nueva York, en 2017, una persona comenzó a experimentar síntomas extraños como mareos y palpitaciones al estar expuesta a la belleza del arte en museos. Este fenómeno es conocido como el síndrome de Stendhal, que ocurre cuando una persona se siente abrumada por la belleza y el arte al punto de sufrir una reacción física. Síndrome de la falsa memoria. En Ciudad de México, en 2015, una persona comenzó a recordar cosas que nunca sucedieron. Este trastorno es conocido como síndrome de la falsa memoria, donde las personas desarrollan recuerdos de eventos que en realidad nunca ocurrieron, distorsionando la percepción de su propio pasado.
Comencé a recordar cosas de mi vida que nunca sucedieron. Recordaba conversaciones, lugares y personas que no existían en la realidad. Estos recuerdos eran tan vividos que no sabía si estaba perdiendo la cabeza. Los médicos me explicaron que sufría del síndrome de la falsa memoria, que puede hacer que el cerebro cree recuerdos falsos que parecen reales. Después de recibir tratamiento y terapia cognitiva, aprendí a distinguir entre lo real y lo imaginado, pero aquellos recuerdos falsos aún me persiguen. Síndrome de Capgras. En Los Ángeles, en el año 2018, un hombre comenzó a creer que su esposa había sido reemplazada por un impostor. Este trastorno es conocido como el síndrome de Capgras, en el que la persona afectada está convencida de que un ser querido ha sido sustituido por un doble. Trastorno de la sexualidad. En Estados Unidos, en 2003, una persona comenzó a experimentar una desconexión de su identidad sexual, lo que le llevó a pensar que su orientación sexual no era la correcta y que había algo fundamentalmente erróneo con su identidad. Este trastorno, conocido como trastorno de la identidad sexual, es raro, pero muy impactante para aquellos que lo padecen. El caso del espacio. En 1998, un hombre en Estados Unidos fue diagnosticado con una rara afección conocida como síndrome del espacio. Este trastorno hace que la persona se sienta flotando en el espacio, desconectada de la gravedad y del mundo físico. Todo comenzó después de un accidente que tuve. De repente, empecé a sentirme como si estuviera flotando en el aire, fuera de control. Era como si estuviera suspendido en el espacio, sin gravedad ni límites. Cada vez que cerraba los ojos, la sensación era más intensa. Fui diagnosticado con el síndrome del espacio. Con el tiempo y la terapia, logré gestionar esos episodios, pero aún hoy no puedo dejar de pensar en lo que sentí. Casos en Asia. Síndrome de Coro. En India, en 2005, se reportaron varios casos de hombres que creían que sus genitales se estaban retrayendo dentro de sus cuerpos. Este trastorno es conocido como el síndrome de Coro, un trastorno culturalmente relacionado con la ansiedad extrema, en la que las personas creen que sus órganos sexuales se están encogiendo o desapareciendo. Síndrome de la persona desaparecida. En Japón, en 2012, una persona comenzó a experimentar una desconexión de su propio cuerpo, creyendo que su existencia había sido borrada, pero sin poder morir. Este trastorno, conocido como el síndrome de la persona desaparecida, provoca que los afectados sientan que ya no existen, pero continúan vivos. Un día me miré al espejo y no reconocí a la persona que veía. Sentí que mi existencia había desaparecido, como si no estuviera realmente ahí. No podía sentirme presente en mi cuerpo, pero tampoco morí. Es una sensación tan desconcertante, como si estuviera atrapado entre la vida y la muerte. Fui diagnosticado con el síndrome de la persona desaparecida, y aunque fue aterrador, la terapia me ayudó a reconectar con mi sentido de existencia. Trastorno de la personalidad espiritual. En China, en 2005, un hombre comenzó a tener visiones de figuras divinas que le hablaban y le pedían que realizara tareas imposibles. Este trastorno es conocido como trastorno de la personalidad espiritual, donde la persona desarrolla la creencia de que está en comunicación con entidades celestiales o espíritus. Comencé a escuchar voces que me llamaban, diciéndome que era el elegido para una misión divina. Me decían que debía cumplir tareas que parecían imposibles. Mi vida se convirtió en una confusión constante entre lo real y lo espiritual. Fui diagnosticado con trastorno de la personalidad espiritual. A pesar de las voces que aún escucho de vez en cuando, ahora entiendo que mi mente me había llevado a una fantasía. Con el apoyo adecuado, aprendo a diferenciar mi percepción de la realidad. Casos en África. Síndrome de la cebra. En Uganda, en 2007, un joven comenzó a experimentar una extraña sensación de ser invadido por una criatura invisible. Creía que una cebra estaba dentro de su cuerpo, y su mente comenzó a confundir la realidad con la fantasía. Este trastorno es conocido como síndrome de la cebra, un trastorno mental raro que hace que las personas perciban entidades dentro de su cuerpo. Y así concluimos este recorrido por algunos de los casos más extraños de enfermedades mentales alrededor del mundo. Estos trastornos, aunque raros, nos demuestran la increíble complejidad de la mente humana
y cómo puede afectar nuestra percepción de la realidad. Si te ha parecido interesante este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre la psicología y la mente humana. Nos vemos en el próximo vídeo.